Buenos días a todos, bienvenidos al webinar Desarrollo de nuevas variedades vegetales. Mi nombre es Alejandro Ayala, voy a ser el que coordine un poco este webinar. Yo soy investigador en el Centro Experimental de Cajamar, de Las Palmerillas. Voy a compartir en pantalla y empezamos. A ver, vale. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y en especial al grupo de ponentes y al equipo de Plataforma Tierra, por supuesto, que han puesto todas las facilidades para que estemos hoy disfrutando de este evento. Y como habéis visto en el programa, hoy tenemos diseñado un webinar que nos va a mostrar de una forma amplia todas las distintas etapas que va a tener el desarrollo de una nueva variedad, ¿vale? Nos van a ayudar a entender cómo es el contexto del sector y, por supuesto, los pasos, todas esas etapas que hay en ese proceso y vamos a ver algunas herramientas y tecnologías que pues, son de gran utilidad. Como os podéis imaginar, desarrollar una variedad es un proceso lento que requiere mucho esfuerzo a nivel de tiempo y económico y además requiere especialistas concretos de diferentes áreas, aunque todos tengan conocimiento sobre la rama agro, de la agronomía, pues siempre hay especialistas que hacen que sea un proceso muy multidisciplinar. Hoy tenemos la suerte de contar con muchos protagonistas con nosotros y de organizaciones que tienen una amplia experiencia en este sector. Para quien no esté familiarizado con el concepto de extensión vegetal, que a lo mejor se escucha durante esta presentación, ¿vale? Se puede definir como la creación y protección de nuevas variedades a través de la propiedad intelectual. Como muchos sabréis, este sector, os lo podéis imaginar también, aunque no lo sepáis, pero bueno, tiene una relevancia enorme en temáticas como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola, ¿vale? Estamos hablando de tratar de responder a necesidades que son cada vez más exigentes en temas de rendimiento, resistencia a enfermedades, adaptación a condiciones climáticas que pueden ser cada vez más extremas. Siempre está de fondo una mejora de la calidad organoléptica, una adaptación al mercado, pero todo, claro, partiendo de que se haga la mejora directamente de la planta, ¿vale? Evidentemente, un cultivo tiene un manejo, tiene el uso de insumos agrícolas, tiene, por supuesto, cómo le afecta al clima, eso afecta a cómo va, al éxito del agricultor y de su cultivo, pero todo parte de tener un buen material vegetal, ¿vale? Sin más, porque lo interesante está en las presentaciones, vamos a recordar el programa, que bueno, lo habíamos pensado distribuir en 1 hora y media. Vamos a ver todas las presentaciones de seguido y al final habrá un turno de preguntas. Y os recuerdo que esto queda grabado y se colgará en plataforma Tierra. Así que cuando pasen unos días podéis recuperarlo y echarle un vistazo cuando queráis, ¿vale? También podéis pedir un certificado de asistencia a los que estéis hoy aquí durante la presentación. Si tenéis alguna duda que no pueda ser resuelta porque yo voy recogiendo las preguntas, pues tenéis dos opciones. O me la escribí a mí, que sí que he dejado el correo la primera diapositiva, o a los ponentes, que bueno, cada uno va a dejar un contacto en sus presentaciones. En total son 3 presentaciones, duran 20 minutos cada una. Vamos a empezar viendo cómo es la obtención vegetal en España, un poco viendo el contexto y la regulación. Esto va a ser ofrecido por Elena Sainz García Vaquero de ANOVE y luego pasaremos a ver cómo se genera una nueva variedad de la mano de Sara Marcos Espín y Manuel Porra Sánchez de HM Clause. Luego al final, en la tercera presentación, veremos algunas tecnologías de apoyo al desarrollo de nuevas variedades de la mano de Edgar García Fortea de Beyond Seeds. Sin más, voy a dar paso entonces a Elena. Ella es directora de la Asociación Nacional de Docentes Vegetales. Tiene una amplia experiencia en dirección de asociaciones, está especializada en relaciones institucionales, comunicación y gestión estratégica de recursos y también posee una sólida trayectoria en asuntos regulatorios a nivel autonómico, nacional y europeo, ¿vale? Incluyendo una presidencia durante 8 años de un comité consultivo en la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, Elena, cuando quieras puedas compartir presentación, yo dejo la mía ya aquí. Muy bien, pues buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de participar en la... Perdón, que se me ha ido la... A ver, un segundito. La presentación. Se me ha... Vale. Bueno, pues por contar con nosotros en esta presentación, os agradezco muchísimo
como digo, también este webinar, porque realmente somos un sector que siempre decimos que somos muy poco conocidos y bueno, pues aquí yo creo que es un buen momento de poder explicar y compartir con todos los interesados este ámbito de trabajo en el que nosotros nos movemos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que abordar es, quiénes somos como sector. Somos un sector que ciertamente no, en número no somos, digamos, muy extenso. Actualmente somos 62 entidades asociadas, 57 empresas y 5 centros públicos, porque tenemos también esa peculiaridad que para pertenecer a Nove, pues las entidades que pertenezcan tienen que tener programas propios en I+D y por tanto los centros públicos que están investigando nuevas variedades, pues lógicamente también son un potencial asociado de Anove, ¿no? Como volumen de empleados, pues tenemos trabajando más de 4.000 personas. Un dato que sí es significativo es que el 38% del empleo de todas las entidades asociadas en Anove están involucradas en actividades directas de I+D. La cifra de negocio, pues aproximadamente son unos 1.000 millones de euros al año, del cual el valor del mercado de semillas en España son 800 millones de euros, porque sabéis que hay una parte muy importante también que hacemos para producción de semillas e investigación para otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, ¿no? De nuestras entidades asociadas tenemos ahora en España 76 centros de I+D. También deciros que esto es un sector en continuo crecimiento, porque si miramos este mapa hace apenas 5 o 6 años estábamos en poco más de 60 centros y en los últimos años ha habido nuevas aperturas y nuevas inversiones. Y un hecho también relevante de este sector es que más del 20% de la facturación de las empresas se invierte en I+D+I. En cuanto a cultivos que representamos, somos una asociación muy transversal y estas son las participaciones de el material vegetal de reproducción, semillas y plantas en los distintos grupos de cultivo. Pues prácticamente veis que nuestras entidades asociadas pues están prácticamente representando la totalidad de las variedades de casi todos los principales cultivos que se desarrollan en España. En cuanto a los centros, aquí podéis ver un reparto geográfico. Es verdad que hay que hacer un poco de zoom porque, como veis, hay mucha concentración en la parte de Almería y Murcia. De los 76 centros podéis ver que 28 están en Andalucía, muy ubicados en la zona de Almería, pero también importante en la zona de Huelva, Sevilla, Córdoba. Y luego también en Murcia hay una importante concentración de empresas que se dedican a cultivos de invernadero, perdón, a cultivos al aire libre, cultivos hortícolas al aire libre. Como os digo, esta foto hace apenas 5 o 6 años eran apenas 60 centros de investigación. Como os decía, si hacemos un poco el zoom, pues veis la gran concentración que hay en la zona de Almería y Murcia, con instalaciones de I+D, como podéis ver en Murcia, más cultivo al aire libre y en Almería más cultivo protegido. Sí os puedo decir que a nivel mundial, España en hortícolas estamos entre las 5 primeras potencias a nivel de I+D, concentrado en estos territorios para los cultivos hortícolas protegidos y al aire libre. Antes hablábamos también de esa peculiaridad que teníamos de sector intensivo en I+D+I, y es que, como podéis ver aquí por una fuente de la propia Comisión Europea, el sector de investigación en semillas somos el que más reinvierte de la facturación en I+D+I, y podéis ver ahí pues por delante de sectores que podemos considerar altamente tecnológicos, como biotecnología y farmacia, software, equipos de telecomunicaciones,
Como veis, esto es algo que bueno, nos identifica, y de ahí también esa referencia que has hecho, Alejandro, al tema de propiedad intelectual, que es lógicamente muy importante cuando estamos hablando de actividades de I+D+I. Esto es algo que también has comentado, Alejandro, y es que, claro, obtener una nueva variedad pues supone, dependiendo de las especies, lógicamente, entre 10 y 15 años desde que empezamos a recopilar el germoplasma hasta que conseguimos llevar esa variedad a comercialización, con una inversión estimada entre 1 y 3 millones de euros, pasando, lógicamente, por todas las fases que os podéis imaginar, pues también dependiendo de los cultivos son muy diferentes, ¿no? Si hablamos de cultivos arbóreos, pues evidentemente esta escala del tiempo se nos va bastante más para adelante, por lo que cuesta la investigación en este tipo de especies. Y estamos hablando de ese periodo de investigación y de esa inversión, y esto es para que veáis, es una estadística sacada de esta misma mañana de la CPVO, de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, donde podéis ver que en los últimos 30 años en la Unión Europea se han registrado más de 86.000 nuevas variedades, bueno, casi 86.000 nuevas variedades distribuidas por esos tipos de cultivos. Ciertamente hay mucha investigación en plantas ornamentales, pero como veis luego también, sobre todo en cultivos hortícolas y también en cultivos extensivos, ¿no? Lógicamente se nota el bajón de la pandemia porque, claro, durante esos meses pues los programas de investigación también se tuvieron que parar, y lógicamente eso tiene un efecto en las variedades que llegan al registro en los próximos años, ¿no? Pero ya veis que la tendencia del 24 está en franca subida, y el 25 pues lógicamente se verán los resultados también, ¿no? Esto también es una estadística para que podáis ver en qué especies son las que más registros se está viendo, ¿no? Como veis, en el caso nuestro de hortícolas, en el caso de lechuga y tomate, pues prácticamente se llevan la palma en estos cultivos, y como veis en frutales, pues sobre todo en albaricoque y en fresa, ¿no? Y luego pues en cultivos extensivos, como veis, pues también hay bastante dispersión entre el maíz, los trigos y las brásicas, ¿no? Ese mapa os lo hemos querido traer aquí para que veáis también la amplitud de la actividad de la mejora vegetal, ¿no? Estamos hablando de una industria que es prácticamente global, no solamente por la parte de la mejora genética, sino también por la parte de los procesos que se hacen en calidad y procesado, y también muy importante la producción de semilla. Porque bueno, a veces se van buscando pues, condiciones como pueden ser desérticas, como encontramos en Perú y China, zonas altas para determinadas producciones de semilla también en el Kilimanjaro, buscando climas suaves o buscando buenos suelos, como puede ser Estados Unidos, Polonia y España. A veces también buscando la propia seguridad de las producciones de semillas y también de las cuestiones fitosanitarias. También temas de especialización y disponibilidad de mano de obra más económica, como puede ser China, Tailandia, Vietnam o India, porque sabéis que para todos los cultivos híbridos la polinización se hace a mano, y esto lógicamente pues, repercute en los procesos de producción de semilla, ¿no? También, bueno, tenemos que ver que es una peculiaridad porque se mueve muchísimo material vegetal, como veis, entre todas las distintas áreas geográficas, y eso implica pues, también unos altos riesgos a la hora de controlar la seguridad y la sanidad de los materiales y de las semillas que se están movilizando, ¿no? Bueno, también desde el sector pues, nos hemos preocupado en intentar conocer cuál es el impacto de la actividad que desarrollamos. Desde ANOVE hemos impulsado unos estudios a través del Instituto CERDAC, que los tenéis disponibles en nuestra página web, sobre la aportación social, económica y medioambiental del sector
en los últimos 30 años en España, y también abordamos recientemente, y debido a todos los cambios que han sobrevenido con el tema de la pandemia, de los conflictos bélicos, de restricciones comerciales, pues también qué podíamos o qué podíamos aportar desde el sector obtentor a abordar todos esos retos, ¿no? Y este fue el fruto del segundo informe, que algunas de las conclusiones vamos a comentar también, ¿no? Y luego, pues desde nuestra Asociación Europea, Eurosics, también se impulsaron otros dos estudios que también los podéis ver en nuestra página web, pues que también han tratado de medir el impulso de nuestro trabajo, ¿no? En el caso del Instituto Cerdá, una de las cuestiones que abordamos es cómo había contribuido la mejora vegetal al incremento del rendimiento de los cultivos. Pudimos estudiar solamente cuatro especies porque lógicamente era muy difícil abordar el conjunto de la multiplicidad de cultivos que tenemos en España, pero sí hicimos 4 estudios específicos, uno para trigo, para maíz, para tomate y para arándano. También vimos que, recogiendo toda la bibliografía y todos los estudios que se habían hecho sobre estos 4 cultivos, había ciertas diferencias, ¿no?, entre cuál había sido la aportación del rendimiento en función de esos cultivos. Hicimos el estudio tomando como referencia, como caso 1 y como caso 2, el caso más desfavorable y el caso más favorable. Por tanto, y al final las conclusiones del estudio fueron quedarnos en la mayoría de los casos por la parte baja. Por lo tanto, os queremos decir que los resultados que obtuvimos corresponden a las hipótesis más desfavorables para nosotros, y aún así los datos pues son muy significativos, ¿no? Os puede chocar el caso del arándano, que el incremento es del 100%, y esto se debe a que gracias a la mejora vegetal se pudo cultivar en España esta especie que antes no se cultivaba porque no estaba adaptada a la producción. Por tanto, en este caso sí podemos afirmar que el 100% del rendimiento, del incremento de los rendimientos de las producciones que ha habido en España se deben a que ha habido una mejora vegetal previa que ha conseguido impulsar el cultivo en España. En cuanto a estos 4 cultivos, solamente algunas conclusiones de este informe, porque hay 14 indicadores, unos económicos, sociales y medioambientales, pues podemos destacar estos datos, ¿no? Tenemos aquí incrementos de productividad total de casi 3 millones de toneladas de producción anual más, cómo han subido también los ingresos de los productores, como veis ahí con esas cifras. El valor añadido bruto para la economía nacional supone cerca de 1.000 millones de euros anuales gracias a la actividad de la mejora vegetal, entre 23.000 y 27.000 puestos de trabajo anuales que se crean gracias a la actividad en la mejora vegetal. Y luego tenéis también pues, algunos impactos de reducción que hemos visto pues, en fitosanitarios, en el uso de fertilizantes, en el consumo de agua, en la superficie, porque gracias a los rendimientos tenemos que poner en cultivo menos superficie, y también emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí tenéis, cuando os accedáis a las presentaciones, pues tenéis ahí un enlace a las publicaciones por si queréis incrementar el conocimiento sobre los resultados, ¿no? Y esta es una diapositiva que traigo sobre la conclusión del segundo informe que hicimos, que era prospectivo, ¿no? ¿Cómo podría la mejora vegetal contribuir a seguir esta escalada de los rendimientos que necesitamos, ¿no? Bueno, pues aquí se analizó todo el contexto, se vio que las necesidades que teníamos de incrementar los rendimientos para poder alimentar a la población creciente tenía que suponer un 42,5% de incremento de productividad. También se hablaba que a consecuencia del cambio climático los rendimientos iban a reducir, y también teníamos que compensar las estrategias que se iban a poner en marcha a raíz del Pacto Verde y del Farm to Fork, ¿no? En ese contexto luego vemos que
efectivamente algo ha cambiado, pero la situación cuando se hizo el estudio era esa. Y lo que se concluyó era que necesitábamos incrementar aún más el proceso de la mejora vegetal en un 20%. Es decir, no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora, sino que tenemos que incrementar ese avance en un 20% para llegar a ese 60% necesario. Y claro, aquí entra todo el marco que quería un poco presentar de cuál es el marco político actual, ¿no? Tenemos las estrategias de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad, ahora tendríamos también que hablar de la nueva visión de la agricultura, pero esto pues evidentemente va a cambiar todos los marcos legislativos. Estamos hablando de sistemas alimentarios sostenibles, de la revisión del marco de producción y comercialización del material de producción vegetal. Estamos hablando de toda la legislación que afecta a las nuevas técnicas genómicas y del sistema de protección de las variedades vegetales que también está ahora mismo iniciando el proceso de revisión, ¿no? Nosotros, bueno, este gráfico lo que muestra es que todos los objetivos de la mejora están anclados dentro de los objetivos que tiene Farm2Fork, por tanto, digamos que nuestros objetivos de mejora a nivel de sector están totalmente incardinados dentro de la estrategia de la Unión Europea. Tenemos pues todas las demandas de nuestros clientes, porque esto es algo también muy diferencial nuestro, y es que al estar en el inicio de la cadena, pues nuestras soluciones tienen que dar respuesta a todos y cada uno de esos pasos. Tenemos que producir alimentos, lógicamente, que aporten ventajas nutricionales y también, pues, en cuanto a la diversidad y una nueva dieta también más proclive a mayor uso de proteína vegetal. No nos tenemos que olvidar que ese producto hay que distribuirlo y tiene que tener un fácil manejo y que no se dañe durante el transporte. Tenemos que hablar también de cultivos que van dirigidos a la transformación, como pueden ser para aceites, para tomates en conserva, para también frutos que van a conserva o a zumos, para mayor contenido en azúcar, algodón. Bueno, como veis, tenemos muchos objetivos dependiendo también de las especies, ¿no? El proceso de obtención yo creo que nos van a hablar más adelante, pero simplemente que nos quedemos con que desde la fase de investigación a la comercialización pues tenemos que bregar con normas de calidad de material vegetal y también tenemos que bregar con mucha normativa de sanidad vegetal. Para que os hagáis idea ahora del marco regulatorio que envuelve a las variedades vegetales, que es todo lo que está ahí plasmado, todo lo que está en amarillo es lo que está ahora en proceso de revisión. Imaginaros el momento que estamos viviendo donde prácticamente toda la columna vertebral del marco regulatorio de nuestra actividad está en revisión, ¿no? Tenemos, bueno, como principal tema o más candente la revisión de la mejora vegetal. Posiblemente hablemos hoy también, pero esto al final a lo que nos lleva es que esas variedades que vamos a poder traer al mercado vamos a cortar de 8 o 10 años a posiblemente no más de 4 o 6 años para conseguir llevar esa innovación a los mercados, y nos encontramos pues con la propuesta de la Unión Europea en cuanto a cómo vamos a regular estas plantas, ¿no? Bueno, ahí sabéis que lo que propone la Comisión es crear esas dos categorías nuevas para añadirlas a lo que ya son los productos convencionales y lo que denominamos como transgénicos. Aparecen dos categorías nuevas, la NGT1 y la NGT2, con esos criterios que aparecen ahí, que básicamente consisten en que hay un anexo 1 técnico donde se dice qué alteraciones del genoma son las que entrarían en esa categoría, que se reducen a 20, y lo que ya sobrepase esa categoría iría por la categoría 2. Curiosamente, en ambos casos no estarían permitidos para agricultura ecológica. En el caso de la categoría 1 habría un procedimiento de verificación sencillo, un etiquetado de las semillas solamente en los envases y no requieren método de detección. En el caso de la categoría 2 sería algo que se parece a los OGMs y tendrían procesos de evaluación de riesgos adaptados, métodos de detección, posibilidad
de que haya evaluación de riesgos. Esta fue la propuesta como la presentó la Comisión. Luego, como sabéis, pues en los procesos legislativos esto pasó por el Parlamento Europeo. Hicieron un dictamen donde aparecieron cuestiones muy conflictivas para una aplicación, digamos, razonable de esa normativa. No permitían las patentes, exigían requisitos de trazabilidad hasta el producto final, aparecían evaluaciones específicas de sostenibilidad para las plantas obtenidas con estas técnicas y excluían las plantas tolerantes a herbicidas. De la categoría 2 nos olvidamos porque al ser un proceso muy complicado, pues no pensamos que haya muchas variedades que puedan ir por esa alternativa, ¿no? Bueno, cuando llegó al Consejo, pues hubo un acuerdo del Consejo que liberaba bastantes de las restricciones que establecía el Parlamento Europeo. Como veis, pues se eliminó el tema de patentes, no se exigía la trazabilidad hasta el final, la sostenibilidad también no se tomaba como un condicionante para el registro, se mantiene, eso sí, la exclusión de plantas tolerantes y, bueno, pues una aportación es que la progenie de la categoría 1 sí se mantenía, o sea, si se reproducían con métodos convencionales, se mantenía la categoría 1. Bueno, hay muchas cuestiones más técnicas, pero por hacer un breve esquema, ¿no? Este fue como quedó el acuerdo del Consejo. Como veis, pues bien, hubo mayoría, pero sigue habiendo países en contra y sigue habiendo pues alguna abstención y algunas restricciones por parte de algunos países. Como sabéis, por el proceso regulatorio, pues esto ahora ha habido propuesta a la Comisión, ha habido Parlamento Europeo, tiene que ir a trílogos, ha habido un principio de acuerdo con la presidencia polaca, pero esto, si no se acaba ahora en julio, posiblemente continúen los trílogos con la presidencia danesa y esperamos que se pueda acabar antes de que finalice el 2025. Esta es la situación a nivel mundial, porque mientras tanto en el mundo pues, no se paran. Los que están en verde son países que ya han regulado como técnicas similares a las convencionales y, como podéis ver, pues el único país marcado en rojo por ahora es Nueva Zelanda y la Unión Europea hasta que consigamos desbloquear, ¿no? Bueno, el otro marco regulatorio, que no me voy a parar aquí porque se va a hablar, pero para que lo sepáis, es el que afecta a la producción y comercialización del material vegetal de reproducción, que abarca el registro de variedades, la certificación y las normas de comercialización. Para que os hagáis idea ahora, esta es la normativa que está en revisión. Todo esto son directivas que se van a trasladar a un reglamento comunitario. Todo esto, o sea, y luego hay normativa europea y normativa española, ¿vale? Pues todo esto va a fundirse en una propuesta de reglamento donde lo que se dice es que, bueno, se han excluido en este caso las forestales. En principio, todo el material vegetal va a tener que estar sometido a la regulación de sanidad vegetal. Y esto, que os puede parecer muy obvio, no lo era al inicio, porque se empezó a hablar de que podría haber material que no estuviera sometido a la regulación de sanidad vegetal, pero donde empiezan los problemas, que esto es donde os queremos llamar la atención, es que empiezan a aparecer una serie de excepciones que abarcan a todas esas cuestiones, material para el usuario final, material heterogéneo, producido por bancos de germoplasma. Bueno, empieza a haber una serie de excepciones que empieza a hacer francamente complicada el manejo de esta regulación, ¿no? Básicamente lo que se pretende es que todo lo que está desarrollado a nivel de semillas, donde se pueden comercializar esas categorías de prebase, base, certificado y estándar, se va a extender también al material de árboles frutales, lo cual exige, para los que estéis aquí y conozcáis las especies, prácticamente misión imposible. Siguen apareciendo excepciones que nos preocupan bastante y, bueno, hay una serie de cuestiones importantes a debate sobre
si se van a incorporar criterios de sostenibilidad, cómo se van a hacer los ensayos de identificación, si el mercado va a ser, la cuestión de comercialización va a aplicar también a las redes de intercambios, a los mercados, si la normativa de sanidad vegetal se va a aplicar a todos los materiales, aunque tengan excepciones, qué va a pasar con los frutales y la vid, cuánto tiempo y coste para hacer el registro de esas variedades, si este reglamento va a estar dentro de los controles oficiales y luego, pues, cómo va a estar abierto este reglamento a las nuevas desarrollos que se van a producir en innovación y transformación digital, ¿no? Bueno, este proceso va bastante más atrasado. No ha habido todavía, ha habido un acuerdo en el Parlamento Europeo, pero todavía no tenemos acuerdo en el Consejo. De llevarse a trílogos, vemos que comenzarían como pronto en el tercer cuatrimestre del 2025 y, como veis, por los periodos de transición, pues podríamos estar pensando que la entrada en vigor para cultivos extensivos podría ser a partir del 2029 y para frutas y hortalizas a partir del 2031. Y ya finalmente, pues solo mencionaros que también se acaba de abrir la revisión de la evaluación de la protección de las variedades vegetales. Se acaba de cerrar, se ha cerrado ahora en marzo la consulta previa para empezar con esta revisión y nos podemos encontrar con que también, pues de aquí a un par de años, también puede ser puesta en cuestión en la regulación de la protección de las variedades vegetales. Y bueno, pues con este panorama ya termino pues diciéndoos que como hemos visto, el contexto actual nos exige una aceleración del potencial de mejora de más de un 20%, que las NGTs están demostrando en estos países donde se están aplicando procesos regulatorios equilibrados, pues el potencial para abordar esos retos que tiene la agricultura en general, que los años próximos van a suponer un importante reto para el desarrollo de nuevos marcos regulatorios, como habéis visto, que la visión de la agricultura, de la Comisión Europea para la Agricultura y la Alimentación coincide plenamente con la visión del sector y que nosotros estamos dispuestos a abordar, a contribuir al éxito de esa iniciativa, mejorando las soluciones innovadoras puestas a disposición de los productores, y que, lógicamente, apoyamos en lo que es la simplificación y la garantía de un mercado justo y competitivo para los agricultores europeos, que van a tener pues esa entrada de productos obtenidos bajo criterios menos rigurosos y que van a estar compitiendo con el mercado europeo. Y para nosotros, pues es lógico el pedir que se agilicen los procesos legislativos basados en la ciencia y apartarlos de debates ideológicos que retrasen la llegada de soluciones innovadoras que puedan contribuir a resolver los retos actuales. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias. Espero haberme atenido al tiempo y, por supuesto, abierta a cualquier pregunta que nos queráis hacer luego. Muchas gracias, Elena. El tiempo ha estado perfecto. La verdad es que me quedo con la sensación de que vamos a tener que generar mucho contenido en Plataforma Tierra relacionado con la regulación, porque si esto está, bueno, que va a evolucionar tanto en cosa de meses o, en fin, a corto plazo, pues incluso puede ser que tengamos que hacer un webinar específicamente para ver los cambios de la regulación de este tema. Bueno, os recuerdo a todos que podéis hacer las preguntas en el chat, ¿vale? Que yo las recojo y al final, pues, cualquier consulta que tengáis la debatimos con los compañeros que están haciendo las exposiciones, ¿vale? Bueno, voy a dar paso entonces a la siguiente charla. Muchas gracias, Elena. Bueno, los que van a hacer la presentación son Sara Marco Espín, que es breeder asociada en Calabacín, y Manuel Porra Sánchez, que trabaja en desarrollo de productos, ambos en HM Clause, y nos van a hablar de cómo se genera una nueva variedad. Sara es ingeniera superior agrónomo con especialidad en producción vegetal y, bueno, actualmente es responsable de proyectos de mejora para cultivos protegidos
muy orientado a la selección y evaluación de línea e híbridos de calabacín. Manuel Porra es doctor ingeniero agrónomo y ha estado ligado a la actividad agrícola en diferentes empresas y puestos de responsabilidad, pero ahora mismo tiene especial dedicación también al cultivo de tomate. Actualmente es responsable de desarrollo de productos, coordina planes de ensayo de distintos cultivos y participa en su lanzamiento al mercado. ¿Vale? Y, por supuesto el seguimiento, ¿vale? Hola Sara, hola Manuel, cuando queráis podéis empezar la presentación. Gracias. Hola, buenos días. Gracias sobre todo a la Fundación Cajamar por invitarnos, a Manuel y a mí, y bueno, a todos los que os habéis unido a este webinar esta mañana. Voy a compartir mi pantalla. Decidme si la veis. Sí. ¿Veis ahora mi pantalla? Sí. Vale, Bueno, vamos a poneros... modo... ¿No estamos viendo la pantalla que debemos ver? En configuración de visualización la puedes cambiar. Un poquito de arriba. Pero ¿por qué? Sara, arriba, donde pone configuración de visualización, el botón del medio de arriba. Ahí. Ya se ven bien. No. Ya se ven bien alineados. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bueno, perdón, ya está, ya Nada, no estoy. te preocupes. Bueno, queríamos poneros un poco en contexto. Nosotros venimos de una casa de semillas que se llama HM Claus Ibérica, que pertenece a una cooperativa de agricultores franceses que se llama Limagren. Nuestra sede social está en Almería y aquí también están los centros de, bueno, los equipos de mejora y de desarrollo, de marketing y ventas y de atención al cliente. Tenemos unas 8 hectáreas de invernadero que se dedican a los equipos de selección y de mejora. También tenemos un centro de investigación en Murcia que se dedica un poco más a la investigación de cultivos de aire libre y un centro de producción de semilla en Málaga, donde se produce la semilla para nuestros ensayos de investigación, pero también para los ensayos de desarrollo y para las variedades comerciales en algunos casos. En Almería tenemos 4 equipos de selección que se corresponden con estos 4 cultivos. Tenemos el melón, calabacín, tomate y pimiento. Trabajamos prácticamente para todas las tipologías y también principalmente para el mercado europeo, pero también para Oriente Medio, para el norte de África, para Sudamérica. O sea que el trabajo que se hace desde aquí pues tiene repercusión un poco en todo el mundo. Pero de lo que queremos hablar hoy es de cómo se construye una variedad. Pues en un principio tenemos que recabar información y esta información viene principalmente de 2 fuentes. Por un lado, necesitamos saber cuáles son las demandas que tienen los agricultores. Cada vez están más limitados en el uso de productos fitosanitarios, se enfrentan a la aparición de nuevas enfermedades causadas por hongos y bacterias, por nuevos virus, y también se enfrentan también a los retos climáticos. Cada vez tenemos temperaturas más extremas, sequías más prolongadas y esto aumenta la salinidad de los suelos. Y aquí en esta diapositiva queríamos mostraros cómo una casa de semillas puede ayudar en esta problemática. Por ejemplo, con variedades de pimiento resistentes a oidio, con variedades de calabacín resistentes al virus de Nueva Delhi, por ejemplo, o con variedades de melón piel de sapo adaptadas a esta falta de agua y a mayor salinidad de suelos. Pero también tenemos que hacer frente a las demandas de los consumidores que cada vez están más preocupados por su alimentación. Debemos también recuperar el sabor de las variedades tradicionales que se ha ido perdiendo con esto de aumentar los rendimientos y de incorporar nuevas resistencias a las variedades. Y tenemos que aumentar también las propiedades nutricionales de los alimentos, puesto que existe esta necesidad, ¿no?, en los consumidores. Podemos pensar en aumentar los contenidos de antioxidantes como de antocianinas y carotenos, que son beneficiosos para la salud. Pero como hemos visto ya anteriormente, tenemos el reto mayúsculo de aumentar la producción sin aumentar necesariamente los insumos,
puesto que la población mundial se prevé que va a aumentar un 25% en los próximos 30 años. Y en esta diapositiva os queríamos mostrar un poco el contexto de la mejora genética, cuál ha sido su evolución y en qué momento nos encontramos hoy en día. Sabemos que desde que el hombre se hizo sedentario empezó a modificar las plantas en su propio beneficio y lo hizo pues, de una manera un poco intuitiva. No tenía un control previo ni un diseño de cómo iba a ocurrir las cosas. Además, estaba siempre dependiendo de las condiciones ambientales de la naturaleza. Entonces, es lo que hemos puesto aquí, hemos llamado como una mejora 1.0. A partir del siglo XVIII empiezan a aparecer las casas de semillas, pero es a principios del siglo XX cuando se redescubren las leyes de Mendel y cuando se empieza a conocer el ADN, cuando el mejorador tiene una base científica sobre la que trabajar. Y entonces aquí ya sí podemos hablar de que hay un diseño previo y un plan específico, ¿no?, para obtener una variedad. Y hablaríamos de esta mejora 2.0. Hoy en día, pues las herramientas a disposición del mejorador son bastantes, han ido evolucionando rapidísimamente y nos encontramos con una técnica de cultivo muy avanzada, el uso extendido de marcadores moleculares y el uso de la selección genómica. Toda esta tecnología lo que hace es que podamos acelerar los ciclos de cultivo y además que no tengamos que evaluar todas las plantas fenotípicamente, sino que conocido un poco el genoma o ciertos marcadores dentro de ese genoma, podemos ir seleccionando plantas, lo que nos ahorra muchísimo tiempo y sobre todo también muchísimo espacio. Bueno, aquí aparecen también los organismos genéticamente modificados, pero eso depende de la regulación, como hemos visto anteriormente. A partir de aquí, pues se abre un contexto de mejora 4.0 con el Big Data, la edición genética y métodos estadísticos avanzados. Pero bueno, como hemos dicho, se verá en un futuro qué es lo que pasa en la Unión Europea. Pero todo esto siempre tiene que tener la finalidad de conservar una agricultura sostenible y mantener la biodiversidad, que es clave para todos los programas y para la variabilidad genética. Dicho esto, ¿cómo funciona un programa de mejora? Pues vamos a resumirlo un poco, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero bueno, una vez conocidas estas necesidades, tanto de agricultores, de consumidores, de la cadena de suministro, por ejemplo, pues tenemos que introducir en nuestros programas de mejora aquellos caracteres que nos están demandando. Es lo que hemos llamado aquí entradas de selección. Estos caracteres que estamos buscando pueden venir de otros híbridos o de plantas salvajes que se puedan cruzar con nuestro material. Entonces, lo que haríamos sería cruzar esta planta o estos híbridos con material de nuestro banco de germoplasma. Así, a grandes rasgos, de este cruce que hemos cruzado porque a lo mejor tenemos una variedad sensible a una enfermedad y queremos introducir una resistencia o queremos mejorar el color de fruto, de este cruce que hemos hecho vamos a obtener una población segregante. Simplificando, tendríamos que elegir de esta población aquellas plantas que van a tener estos caracteres que estábamos buscando. Y nos podemos apoyar en los equipos de laboratorio. Podríamos sembrar todas estas plantas de esta semilla que hemos generado, de esta población, y enviar muestras de la plántula al laboratorio. El laboratorio nos devolvería un archivo Excel y nos diría, bueno, pues esta planta que tiene tal código tiene un color de fruto determinado. Y sería esa plántula la que plantaríamos. Además, podríamos hacer un test de patología inoculando las plantas con una enfermedad de la que queramos tener la resistencia, siempre y cuando esta resistencia esté en el cruce que hemos hecho, ¿no?, con esta planta salvaje. Solo plantaríamos aquellas que han salido
sin síntomas después de pasar por este test de patología. Al final tendríamos una plantación con esas plantas que hemos seleccionado antes siquiera de llegar al invernadero. Entonces tendríamos unos caracteres que ya hemos conseguido fijar. Aparte, tendríamos que evaluar luego en el invernadero fenotípicamente todas estas plantas, porque queremos también mejorar el rendimiento, medir el vigor de la planta, etcétera. Y todo esto, bueno, y una vez allí, hemos elegido estas plantas y la vamos a autofecundar para seguir fijando estos caracteres que nos están interesando. Elegimos aquellas que tengan el vigor de planta que hemos elegido, el color de fruto, la resistencia a la enfermedad, etcétera. Las autofecundamos, obtenemos esta semilla, la volvemos a sembrar y volvemos a hacer toda esta misma operación. Y esto lo tenemos que hacer en sucesivas generaciones para ir fijando estos caracteres. Podemos llegar a una sexta generación filial y aquí podríamos empezar a crear nuestros híbridos. Mandaríamos esta semilla de estas líneas que están a medio fijar a nuestros centros de producción, nos harían el cruce y nos devolverían la semilla de estos híbridos. Y esta semilla la sembraríamos en ensayos con varios agricultores. En principio serían en pocos ensayos y con poco número de plantas porque queremos evaluar cuanto más número de híbridos mejor. De aquí haríamos una evaluación fenotípica, miraríamos el vigor, el rendimiento y seguiríamos buscando esos caracteres que nos demandan tanto el agricultor como los consumidores. Y normalmente solo un 20% de estos híbridos resulta interesante a nivel comercial. Entonces, este 20% lo volveremos a ver en un segundo ciclo y aquí lo pondríamos en mayor número de agricultores, con mayor número de plantas para tener unos datos más representativos con los que luego ir al equipo de desarrollo. De esta segunda evaluación elegiríamos como mucho, no sé, 3, 4, 5 híbridos que pasaríamos al equipo de desarrollo porque realmente hemos comprobado que son interesantes. Y a partir de aquí, el equipo de desarrollo se encargaría de evaluarlo en muchas más localizaciones y considerarían o no al final que la variedad es interesante para su venta o no. Pero en paralelo nosotros nos hemos quedado en una F6, tendríamos que seguir fijando estas líneas parentales para finalmente tener fijos todos estos caracteres y estar muy seguros de que los híbridos que estamos produciendo son todos iguales y todas las semillas son exactamente iguales unas a otras, ¿no? Muy importante para los agricultores, para la comercialización, etc. Y además tenemos que, aparte de fijar los caracteres hasta el final, tendríamos que producir semilla suficiente porque en el caso de que los equipos de desarrollo y comercial consideren que esa variedad es interesante, tendríamos que proveerles de semilla, como dice aquí el aprovisionador, de semilla suficiente para poder producir híbrido y que llegue a todos los agricultores que lo demanden. Y aquí ya cedo la palabra a mi compañero Manuel. Buenos días. Encantado de seguir. Como ha comentado Sara, el siguiente paso de la investigación es el desarrollo y la promoción. Son dos actividades que se encarga el Departamento de Desarrollo de nuestra compañía. Y os voy a contar un poco en qué consiste esta última fase de la variedad, porque el Departamento de Desarrollo, para que quien no conozca un poco la estructura, es el paso previo a la comercialización de una variedad comercial. Entonces, somos el último filtro y somos el filtro más restrictivo del lanzamiento de una variedad. Nosotros ponemos a prueba las variedades que nos llegan desde investigación y lo hacemos en condiciones reales. Buscamos tanto escenarios favorables como escenarios desfavorables para ver realmente el potencial y sobre todo poder retroalimentar con esa información que nosotros vamos recopilando a los equipos de investigación. De esta manera, pasas a la diapositiva, por favor. De esta manera, nosotros intervenimos en la evaluación de todo el proceso, es decir, desde la siembra analizamos porcentajes de germinación, analizamos homogeneidad de planta, analizamos prácticamente todo hasta la puesta en el campo, el seguimiento agronómico, el seguimiento fenotípico de la variedad. Se evalúa
todos los parámetros habido y por haber dentro de cada variedad y sobre todo dentro de cada tipología. No es lo mismo evaluar un tomate cherry que tiene una serie de características que evaluar, por ejemplo, un brócoli. Un brócoli necesita también otro tipo de evaluaciones. Esto viene a darnos una cantidad de ensayos que en el tiempo, en un año, se multiplica y sobre todo nos permite llegar a dos caminos. Un primer camino en el que nosotros evaluamos, perdonad con los cascos que se me caen todo el rato, evaluamos y puede pasar, que muchas veces pasa, que los resultados no son los esperados. Esto no es un resultado malo, al contrario, es un resultado positivo porque hemos sido capaces de identificar qué es lo que le falta a la variedad con todos esos datos que nosotros hemos generado, qué es lo que le falta a la variedad para ser una variedad referente en el mercado. Y esto nos genera un nuevo plan de ensayo. En el caso de que en ese nuevo plan de ensayo los resultados sean positivos, el primer año no nos va a permitir poner la variedad en un nivel comercial, sino que lo que hacemos es ir escalando el tamaño de los ensayos, ir escalando las localizaciones y a partir de ahí, con todos esos datos que se van generando, con todo ese conocimiento que vamos teniendo de la variedad en concreto, podemos decir que en unos 3 años, en el mejor de los casos, si todo va perfecto, podríamos estar en el nivel más alto, que sería lo que nosotros llamamos ensayos de promoción. Son ensayos ya escalados a un gran nivel, en el que no solo recopilamos datos y confirmamos todos los resultados anteriores, sino que a la vez lo utilizamos para esta jornada de promoción que estáis acostumbrados a ver en nuestro día a día, estas jornadas de puertas abiertas para que tanto agricultores, productores, empresas comercializadoras, incluso los clientes finales, los retailers de los supermercados, puedan puedan conocer la variedad que queremos promocionar y puedan conocer realmente qué es lo que aporta de nuevo al mercado. Es decir, un calabacín va a seguir siendo un calabacín, pero ¿qué es lo nuevo que aporta? Pues aporta un nivel de resistencia, o aporta una mayor conservación, o aporta cualquier otro factor, otro valor añadido. No solo a nivel de campo, sino que todo esto se hace también, por favor, Sara, se hace a nivel de despacho. Y esta es la parte un poco más fea del trabajo de desarrollo. Cuando nosotros llegamos a ensayar, llegamos con unos códigos, con unos números, que eso luego tenemos que transformarlo en unos nombres. El proceso de registro de una variedad bajo un nombre es un proceso que, aunque parezca una tontería, es algo tedioso, requiere un tiempo, requiere una serie de burocracia que también es parte del trabajo de desarrollo. Además, vienen dos partes muy complicadas que es como ha comentado Sara. Por una parte, el aprovisionamiento. Tenemos que anticipar cuánto será la semilla que nosotros vamos a necesitar el primer año de venta, y no solo el primer año de venta, sino en los años sucesivos. Y esto lo tenemos que hacer un poco haciendo ese ejercicio de estudio de tendencia, de estudio de evolución de mercado. Y por otra parte es ese movimiento de semilla que en la presentación de ANOVE hemos podido ver de cómo las semillas se producen en diferentes partes del mundo, y al final mover la semilla desde un centro de producción que está en otro continente hasta nuestro lugar de venta requiere también una planificación y requiere también una serie de trámites burocráticos para llegar tanto en tiempo como en forma con la variedad en concreto. Con esto no es lo único que hacemos, sino que hay una tercera parte o un tercer factor que va fuera digamos, del día a día del campo, si es la aceptación que va a tener el consumidor de esa variedad que tú vas a poner. Tenemos que pensar que al final aquí el cliente final no es solo el agricultor, sino que hay muchos clientes finales de una variedad, y en el caso de, por ejemplo, de una variedad que queramos ser un valor añadido, como puede ser a lo mejor un mayor contenido en caroteno, o puede ser una variedad que se pueda consumir en forma de snack en nuestro día a día, tiene que tener también un testaje por parte del departamento de Food Chain y por parte de la cadena de consumo, para ver si realmente nuestra idea, que para nosotros siempre nuestras ideas son brillantes, pero tenemos que confirmar si esa idea se puede transformar en un producto que al final sea apto para el mercado, para su comercialización y sobre todo para cerrar un poco el ciclo, ¿no? El productor, la comercializadora y el consumidor final. Todo esto lleva a una serie de trabajo
muy largo, muy tedioso. Una variedad no nace en un año o en 2 años, y como ha comentado Sara, de todo lo que se empieza en un principio, el porcentaje de éxito o el porcentaje de variedades que va pasando etapa tras etapa se va reduciendo, y cada uno de esos filtros es cada vez más restrictivo y al final llega a un punto en el que la variedad termina siendo lanzada, ¿no? En la última fase, que sería el lanzamiento. Lanzar una variedad no significa ya está, ya la hemos puesto en el mercado, ya nos olvidamos. Todo lo contrario, lanzar una variedad también tiene un trabajo que en los primeros años forma parte también del desarrollo. Este trabajo consiste en analizar realmente qué es lo que pasa con esa semilla. Primero tenemos que comprobar que se cumple todo lo que hemos dicho, es decir, la variedad que hemos puesto en el mercado cumple con todo lo que hemos pedido a esa variedad, en cuanto a nivel de resistencia, en cuanto a homogeneidad de características, en cuanto a aceptación por parte del mercado, adaptabilidad al calendario que hemos propuesto. Tenemos que analizar realmente si la introducción ha sido buena, si ha sido mala, si cumplimos con todo lo que teníamos planificado en nuestra hoja de ruta, y sobre todo si cumple con el objetivo inicial, que es solucionar un problema, porque como ha dicho Sara, el diseño de variedades está vinculado a esa información que el agricultor nos ha dado. Entonces, el ciclo de una variedad nace con el agricultor, con esa información que nos da el agricultor, y se cierra con el agricultor con la respuesta de si la solución que nosotros hemos aportado ha sido lo que él pedía o no. Es un poco la idea que hemos preparado para este webinar, al que estamos agradecidos de poder participar, y con esto espero que os hayamos dado una pequeña visión de cómo es el desarrollo de una variedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que habéis sido bastante didáctico. Bueno, ya conocemos algunos este sector, pero yo creo que incluso alguien que venga de nueva le ha tenido que dar bastante claro a rasgos generales toda la etapa. No es sencillo, o sea, no es un proceso que sea fácil de explicar, y la verdad es que ha quedado genial la presentación. Vamos entonces a finalizar con la última charla, viendo algunas tecnologías de apoyo al sector para generar estas nuevas variedades. Vamos a dar paso a Edgar García Fortea, es el director científico de Beyond Seed Biotech. Él es doctor en biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y especialista en mejora vegetal. También trabaja como director científico en Seed for Innovation, y que, bueno, por mencionar algunos de los servicios que dan, pues todo el apoyo en el campo de mejora genética a la empresa de semillas que hemos estado viendo aquí, la presentación de Sara y Manuel, pues sirven, tienen diferentes herramientas que nos va a contar Edgar. Nada, cuando quiera pueda empezar. Gracias. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a este webinar. Creo que es el lugar perfecto para presentar el trabajo que hacemos en el grupo Beyond Seeds, y creo que, bueno, complementa perfectamente las dos charlas anteriores. De hecho, tengo que agradecer a los compañeros de HM Claus que me hayan facilitado tanto el trabajo, porque prácticamente han explicado todo lo que quería explicar. Pero bueno, le voy a dar otro enfoque complementario a lo que ellos han dicho, y desgranando un poquito más esas tecnologías que se utilizan para el apoyo del desarrollo varietal, y que se trabaja más en la parte previa a la obtención de una variedad, ¿no? Lo que sea todo el conjunto de técnicas de pre-breeding. Empezaré hablando un poco de nuestro grupo. El grupo biotecnológico Beyond Seeds es un holding de distintos departamentos o áreas de conocimiento que tratan de dar servicios y desarrollar productos para el sector agro, aquí sobre todo en el sur de España, en la zona de Almería, Murcia, aunque también, pues bueno, trabajamos con empresas de todo el mundo. Tenemos distintas áreas de conocimiento, como ya he dicho. Las que presentaré hoy aquí, o las tecnologías que hoy voy a presentar aquí, se engloban más bien en el área de Plant Biotech,
Otra área que también es cercana al sector agro sería la de nanotecnología, aunque como veis pues tenemos distintas divisiones, desde el desarrollo de alimentos funcionales, biomoléculas derivadas de semillas y de otras partes de la planta que tienen actividad antitumoral, desarrollo de software, que esto es un bloque también importante que veremos en la charla de hoy, etcétera. También tenemos una agencia de innovación agroalimentaria que se ha creado pues para también dar soporte a las cooperativas y otros organismos, sobre todo de la zona de la región de Murcia, en colaboración con la Fundación Ingenio y la Universidad Católica de Murcia. Y ya sin más dilación voy a entrar en materia. En estas charlas siempre me gusta empezar poniendo un escenario bastante desfavorable, que es el que nos encontramos actualmente. Como podéis ver aquí, he representado una curva de crecimiento microbiano, haciendo referencia a que, al igual que las bacterias, tienen una fase de latencia, una fase de crecimiento exponencial y una fase estacionaria. Cuando los insumos o elementos que hay dentro de ese matraz, cuando esos recursos se empiezan a agotar, las bacterias entran en una fase de muerte, porque es un sistema cerrado, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí a la derecha podéis ver una curva de crecimiento de la población humana, una previsión para los próximos 100 años, y bueno, si solapamos las dos gráficas, vemos que no nos diferenciamos mucho de unas bacterias creciendo en un matraz, ¿vale? Es decir, nosotros también vivimos en un sistema cerrado, los recursos que tenemos son limitados y nuestra idea, pues, si bien no es extender la fase exponencial, que ojalá fuera así, es al menos asegurar una fase estacionaria lo más larga posible, donde podamos vivir en homeostasis y garantizar pues, que nuestra especie esté muchísimos más años aquí en el planeta Tierra antes de llegar a la fase de muerte. Y bueno, pues esto lo podemos entender a muchos niveles, pero bueno, el nivel que más nos interesa a nosotros es, o el que estamos aquí hoy para hablar hoy, es el de la alimentación, ¿no? Todos tenemos que comer, como el otro día me decía una compañera en el trabajo, todos tenemos ese vicio tan feo que es comer y por lo tanto necesitamos producir alimentos. Pero esa producción de alimentos, como ya sabréis todos los que estáis aquí, no es igual de sencilla que hace unas generaciones atrás, donde esos recursos que teníamos eran más abundantes, donde los espacios de cultivo todavía no se habían ocupado por completo y donde las condiciones climatológicas no eran tan desfavorables como lo son ahora y como seguirán evolucionando también en los próximos años debido al cambio climático. Además, este cambio climático no solo genera un incremento de las temperaturas, que bueno, los que estamos en Almería esta semana lo estamos ya notando, que el verano ha entrado antes de tiempo, no solo afecta a la salinidad y a la aridez de los suelos, sino que también genera nuevos nichos, nuevos ecosistemas en los que aparecen enfermedades que antes no estaban y que ahora sí. Y aquí tenemos el ejemplo más fácil, que es el del rugoso, que desde hace, creo que fue a principios del 2020, si no me equivoco, pues empezó a dar muchos problemas y que se ha convertido en una enfermedad con la que tenemos que luchar y que antes no estaba. ¿Vale? Y además, pues bueno, aparte de este contexto desfavorable en el que nos encontramos, esto al final es una batalla contra el tiempo. ¿Por qué? Porque, como ha dicho la compañera de la empresa anterior, llevamos haciendo agricultura desde que el ser humano es sedentario y deja de ser nómada, ¿no? Desde ese momento en el que se inventa la agricultura y empezamos a convertirnos en una sociedad más establecida en un sitio, empezamos a domesticar las especies. Esa gente no tenía prisa, eran pocos, había muchos recursos y bueno, pues tenía mucho tiempo por delante para poder desarrollar lo que hoy en día conocemos como agricultura moderna. Pero nosotros ya no tenemos tanto tiempo, estamos creciendo muy rápido, la gente se ha convertido en modelos de personas muy impacientes, yo el primero, todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido, si una página no carga rápido le estamos dando otra vez, nos vamos a otro sitio, es decir, queremos las cosas ya y las condiciones agroclimáticas no nos lo ponen tampoco fácil porque no tenemos tiempo infinito para
redomesticar o reconducir la domesticación de nuestras especies. ¿Esto qué significa? Pues bueno, en esta imagen se entiende muy fácilmente. Nosotros, el ser humano, hemos conseguido desarrollar el caniche a partir de una masa madre inicial que era el lobo, ¿vale? Esto han sido muchos miles de años y lo hemos hecho a nuestro antojo, ¿no? Queríamos ese perrito que pudiéramos tener en casa, que fuera bonito, que no fuera agresivo, aunque algunos caniches sí lo son. Pero bueno, en fin, hemos diseñado un animal a nuestro antojo. Lo mismo hemos hecho con los cultivos. Esto es el ancestro silvestre del tomate, Solanum pimpinellifolium, y de estas bayas, probablemente en muchos casos algunos ancestros también tóxicos, hemos sido capaces de desarrollar los alimentos que conocemos hoy en día. Un tomate maravilloso, productivo, que encima pues esté bueno, si puede proporcionarnos alguna característica alimentaria adicional, pues también lo vamos a buscar, ¿no? Es decir, hemos mejorado nuestros cultivos, por eso hacemos mejora genética y los hemos tratado de hacer resistentes a las enfermedades. Pero eso lleva un tiempo de domesticación que hemos invertido y que ahora, para poder adaptarnos a los cambios tan rápidos que hay, tenemos que desarrollar tecnologías que nos lo permitan, porque no tenemos tanto tiempo como antes para poder hacer esta adaptación. Además, si los cultivos requieren algún tipo de condición especial, se la estamos dando nosotros. Es decir, si nosotros soltamos nuestro tomate en la selva, le pasaría lo mismo que si soltáramos a nuestros caniches, ¿vale? Es decir, tendrían muchos problemas para sobrevivir. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues la humanidad, como ya han comentado los compañeros, necesitan otra revolución verde, ¿no? Ese breeding 1.0, 2.0, 3.0, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que aplicar las tecnologías que tenemos en nuestra mano. Y, como no, pues, con lo de moda que está ahora mismo el tema de la inteligencia artificial, no podría ser mejor momento para explicar cómo aplicar la inteligencia artificial o cómo llevamos en nuestra empresa tratando de preparar el terreno para poder aplicarla a los programas de mejora. Esto no es una idea nueva ni consideramos que la inteligencia artificial sea algo que haya surgido de la nada. Es decir, desde la década de los 90 en nuestro grupo ya hubieron tentativas de tratar de desarrollar los primeros modelos de inferencia bayesiana aplicados a agricultura. Sin embargo, nos faltaban los recursos y las herramientas necesarias para poder llegar a lo que hoy podemos llegar a hacer con los modelos de redes neuronales convolucionales y otras herramientas que ya estamos aplicando. Así que vamos a contar un poco cuál ha sido nuestro recorrido y el camino que hemos seguido, y de paso hacer una revisión de todas las herramientas que nos han ayudado a hacerlo en nuestro grupo. Para poder aplicar estos modelos, obtenerlos y desarrollarlos, lo más importante y la primera parada de este viaje era desarrollar una base de datos lo suficientemente estructurada y lo suficientemente potente como para poder albergar toda la información derivada de ensayos de fenotipado, ensayos, análisis de marcadores moleculares, etc. Es decir, el primer golpe que uno se da cuando intenta hacer Big Data es cómo gestiono estos datos y cómo soy capaz de tenerlos organizados. Pues bien, aquí nuestro grupo, para dar una respuesta y además también para desarrollar una herramienta fundamental para los bancos de germoplasma y los mejoradores genéticos, fue desarrollar NOA. NOA es un ERP, es un software que integra todos los procesos y todo el know-how dentro de la cadena de valor de una casa de semillas o de un banco de germoplasma. Actualmente, nuestro software es el software del INIA, del IFAPA, del IMIDA, ¿vale? Los principales bancos de germoplasma de nuestro país utilizan este software para organizar sus colecciones de germoplasma, tener todos los datos de pasaporte, organizar y vincular las transferencias de germoplasma dentro de bancos y fuera de bancos. Es decir, somos el software de referencia nacional para la gestión de germoplasma. Y esto también se está utilizando en muchas casas de semilla, tanto nacionales como internacionales. Este software es fundamental porque nos permite almacenar, como he dicho, todos los datos de caracterización de un ensayo de evaluación de variedades,
mantener los pedigrís de las especies, saber pues todo lo que comentaba la compañera, ¿no? Esas generaciones F1, F2, F3, F4, F5, F6, se generan muchos descendientes, hay muchos fenotipados, muchas evaluaciones que se tienen que registrar, mucha toma de decisiones en base a scorings y escalas de valoración que hay que hacer para poder tomar la decisión de qué es lo que pasa y qué es lo que se queda en la siguiente generación. Así que este es el software que nosotros desarrollamos para poder ofrecer esa solución al sector y además para poder tener ese gran inventario de datos, esa gran base, donde pudiéramos luego extraer la información necesaria para entrenar a los modelos. La segunda parte, ya hemos visto dónde podemos guardar los datos, ahora tenemos que responder a la pregunta de cómo conseguir esos datos, ya que no nos sirven cualquier dato. Para poder entrenar a estos modelos y poder obtener sistemas de predicción eficientes, la calidad de los datos ha de ser excepcional. ¿Por qué? Porque aunque lo llamamos inteligencia artificial, es eso, es una inteligencia artificial, no tiene la capacidad de razonamiento que tiene un cerebro humano. Entonces, el tipo de datos siempre ha de estar de la misma forma, siempre tiene que tener la misma estructura, siempre tenemos que intentar eliminar el ruido de fondo para no generar desviaciones, si estamos hablando de tratamiento de imagen sobre todo. Entonces, para ello desarrollamos sistemas para obtener los dos tipos de datos que principalmente se utilizan en mejora genética, que son los datos fenotípicos y los datos genotípicos. Entiendo que por la audiencia de esta charla el concepto genotipo y fenotipo es algo que es ampliamente conocido, pero bueno, he puesto siempre esta imagen pues para si hay alguien que no es del sector o que se lo ha olvidado de cuando lo estudió, pues bueno, lo tenemos aquí. El genotipo hace referencia a la programación genética o la constitución genética que definirá los rasgos fenotípicos de un individuo, es decir, qué genes o qué alelos para cada gen tenemos dentro de nuestro genoma. Mientras que el fenotipo es el aspecto visual de la manifestación o de la expresión de esos genes. Aquí en el caso de las moscas Drosophila, pues bueno, esto sería un fenotipo de alas normales asociado a un genotipo dominante. Y aquí tenemos un fenotipo de alas arrugadas asociado a un genotipo recesivo, ¿vale? Así que, bueno, ¿cómo nosotros conseguimos los datos de fenotipado? Pues para ello desarrollamos un sistema de fenotipado en el que el objetivo principal era obtener grandes cantidades de datos en condiciones muy controladas y de forma masiva. Y después de darle muchas vueltas a cómo hacer esto, pues nació Phytobot. Phytobot es lo que veis aquí, es un robot compuesto por dos partes, un brazo colaborativo que se encarga de coger lo que llamamos fitotiras y un robot móvil que lleva toda la estación de fenotipado a las zonas donde están las fitotiras, coge esa fitotira y realiza imágenes laterales y cenitales del cultivo. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, aquí el objetivo principal del Phytobot, aparte de poder hacer fenotipado de cualquier parte de la planta, el fruto, etcétera, porque al final lo que hemos desarrollado es un sistema de adquisición de imágenes y análisis por inteligencia artificial, la parte más importante es la fitotira. ¿Por qué? Porque fue el elemento fundamental que desarrollamos con el objetivo de poder hacer análisis para estrés de tipo abiótico, ya que es el estrés, desde mi punto de vista, más difícil de analizar. Es muy fácil ver si un fruto es redondo o es ovalado. Es un poco más complicado, pero también relativamente sencillo ver si una planta es resistente o susceptible a un virus, pero es muy complicado evaluar el estrés salino o el estrés hídrico, porque tenemos que poner esas plantas en un contexto que es muy heterogéneo y que no podemos reproducir esas condiciones. Por lo tanto, si queremos hacer mejora genética frente al cambio climático, este es el sistema que mejor nos ayuda a poder hacerlo, ya que en las fitotiras podemos introducir un medio de cultivo con la composición química que nosotros queramos evaluar de suelo. También sirve para hacer análisis de bioestimulantes e insumos agrícolas. En ese medio hacer crecer una semilla, en este caso tenemos algunos ejemplos de trigo y lechuga, y luego pues obtener las imágenes
del desarrollo vegetativo de la planta, tanto foliar como radicular, y ver cuál es el individuo que mejor se adapta a esas condiciones para poder hacer la selección del material y seguir el proceso de mejora con él. Aquí pues algunos ejemplos del comportamiento de las plantas de lechuga en condiciones de estrés hídrico en este caso, ¿vale? Vamos aumentando la concentración de polietilenglicol y vemos pues cómo las plantas pues van sufriendo cada vez más esos efectos, ¿no? Esto que nos permite obtener esos datos objetivos, homogéneos y muy controlados en una serie de ensayos que son muy difíciles de llevar a cabo en condiciones de campo abierto. Luego, como hemos dicho, ya hemos visto cómo obtenemos los datos fenotípicos. Ahora vamos a ver cómo tenemos los datos genotípicos. Sobre todo en un cultivo que aquí en Almería creo que es el más importante y probablemente en el resto del mundo, que es el tomate. Para ello desarrollamos la plataforma Oriel. ¿Qué es la plataforma Oriel? La plataforma Oriel es un conjunto de marcadores moleculares, ¿vale? Y para si hay alguien que este concepto le resulta extraño, un marcador molecular es como una especie de marcador o etiqueta que nos dice qué genes o qué variantes genéticas tiene un individuo dentro de su genoma, que nos ayuda para hacer muchísimas cosas. En los procesos de breeding ya han explicado nuestros compañeros y la charla inicial de ANOVE que son procesos largos, muy largos, porque al final la obtención de un híbrido comercial radica en obtener un buen material parental de base que al hacer su combinación con otro nos dé como resultado un híbrido resistente, con vigor y con unas características agronómicas aceptables. Entonces, si nosotros eso lo tenemos que hacer sin el uso de marcadores moleculares, los procesos se alargan muchísimo porque no podemos encontrar dentro de nuestra población cuáles son los individuos que, por ejemplo, tienen un porcentaje de homocigosidad más alto. Es decir, que han conseguido fijar más alelos, más genes, en homocigosis, ya que las líneas puras, como veremos más adelante, son eso, individuos que son lo más homocigóticos posibles para conocer perfectamente cuál es su constitución genética, su estructura genética y poder decidir qué combinaciones hacer con otros individuos para predecir cómo serán esos híbridos y tener un control de la heterogeneidad, homogeneidad de la semilla híbrida que producimos. No solo es importante avanzar rápido en el desarrollo de líneas puras, sino que también es importante que estas líneas puras tengan las características genéticas que nosotros andamos buscando, porque si desarrollamos material y luego no tienen fijadas las resistencias para los virus, no tienen fijadas las resistencias para los hongos o presentan unos ideotipos de cultivo, colores, formas, hábitos de crecimiento que no son interesantes en ese programa, pues no hemos hecho nada. Entonces, Oriel lo que nos permite también es, aparte de tener un conjunto muy amplio de marcadores moleculares de fondo genético para acelerar en la selección de individuos cada vez más homocigóticos, también tiene un conjunto de marcadores moleculares que sirven para hacer selección de individuos con resistencias y caracteres de interés agronómico que andamos buscando dentro de nuestro programa. Así que una vez ya tenemos, por una parte, la forma de almacenar los datos, por otra parte, la forma de generar esos datos, la tercera parada es integrar todo ese conocimiento para desarrollar los modelos de inteligencia artificial que nos permitirán hacer predicciones y, junto con el trabajo del genetista, desarrollar variedades más rápido todavía. Este era el ejemplo del que hablaba anteriormente y que también hablaba mi compañera cuando se refería al desarrollo de líneas de mejora. Nosotros partimos normalmente de un material que puede tener un porcentaje de heterocigosidad del 100%, teórico, ¿vale? ¿Y cómo se trabaja? Pues se van haciendo autofecundaciones que teóricamente van a hacer que en cada generación se fije la mitad del genoma de la especie. Es decir, en la primera autofecundación obtendremos un material, una F2, con un 50% del material fijado. Es decir, tenemos una población que todavía es muy segregante y que vemos pues, mucha heterogeneidad en las plantas. Si nosotros somos capaces de hacer 2 ciclos por año, estamos hablando de que tardamos unos 4 años, en el mejor de los casos, en obtener una línea pura, una línea estable, ¿vale? Entre 4 y 8 años. Pero si nosotros aplicamos plataformas como Oriel para hacer selección asistida por marcadores, esta heterogeneidad de la que hablamos aquí no es un valor estático, eso es un promedio en una población con individuos que se distribuyen normalmente.
el promedio de la población en cuanto al fijado del genoma va a ser del 50%, pero tenemos colas en los que habrán individuos que fijen menos, individuos que fijen más. Si nosotros somos capaces de poder monitorear y poder evaluar cuál es ese conjunto de individuos que ha fijado más, la siguiente generación no partirá de un promedio del 50%, partirá de un promedio del 12,5% cuando hayamos hecho la autofecundación, con lo cual cada vez vamos a ser más rápidos a la hora de hacer el fijado de nuestras líneas puras. Por lo tanto, podemos reducir el tiempo a la mitad para lo que es el desarrollo de líneas estables. Pero luego hay otra cosa que es tan importante o más como el desarrollo de parentales, que es qué cruzo con qué, ¿vale? Muchas empresas desarrollan una enorme cantidad de líneas puras que luego no podemos sacar el 100% del rendimiento de esos materiales. Pongamos una situación teórica en la que obtenemos una población de 400 líneas puras. No vamos a cruzarlas todas con todas. ¿Por qué? Porque eso sería inviable en términos de espacio y de tiempo en campo. Haríamos una selección fenotípica basándonos tanto en el fenotipo como en el genotipo, también podemos aplicar marcadores de resistencia, y hacemos una selección de líneas parentales élite que serán las que nosotros utilizaremos para nuestro programa de híbridos. A partir de aquí diseñaremos el panel de cruzamientos y haremos las hibridaciones. Si tenemos en cuenta que tenemos 50 individuos élite, podemos llegar a hacer 2.500 combinaciones de híbridos, lo cual es un tamaño para nada despreciable. Y finalmente hacer una evaluación de todos esos híbridos que al final del proceso, después de pasar por la parte correspondiente a evaluación varietal, pueden llegar a ser una variedad comercial, ¿vale? Esto es un proceso caro y bastante largo, ¿vale? Sin embargo, si integramos este conocimiento con los datos que estamos generando y los modelos de inteligencia artificial, quizá podemos ser un pelín más eficientes a la hora de diseñar estos paneles. Si tenemos 400 líneas puras, ¿por qué no explorar el potencial de todas ellas? Porque a lo mejor no solo lo que vemos o no solo lo que nos dicen los marcadores de resistencia es importante para desarrollar un buen individuo, un individuo que realmente sea potente. Por lo tanto, una vez obtenidos todos los datos de marcadores moleculares y disponiendo de modelos de predicción in silico, nosotros podemos hacer una simulación de qué pasaría si cruzásemos todos esos individuos entre sí. Es decir, podríamos hacer 160.000 hibridaciones in silico, es decir, no hace falta que las hagamos en el campo, no hace falta que dejemos en el camino material genético porque no somos capaces por tiempo, por espacio, por recursos económicos de evaluar y ver qué es lo que pasa, sino hagamos todos esos híbridos in silico y luego realicemos análisis de distancia genética respecto a lo que yo quiero conseguir. Es decir, yo voy a tener referencias en genotipados de qué es lo que yo quiero conseguir en mi programa de mejora. Tengo híbridos de otras versiones de ese mismo híbrido dentro de mi compañía. Puedo compararlo con el genotipado de híbridos de la competencia en el mercado y ver dentro de esa simulación de híbridos artificiales cuál es el que tiene una distancia genética más pequeña respecto al híbrido real. Y a partir de ahí hacer la selección de ese grupo de individuos, es decir, rescato todos los parentales que van a generarme los híbridos que yo predigo que van a ser parecidos al real y trabajo solo sobre esos materiales. No hace falta que haga todos los cruzamientos, no hace falta ni siquiera que haga 2.500 cruzamientos. A lo mejor con unos pocos menos soy capaz de obtener ese resultado final y hacer una mejora mucho más dirigida. ¿Dónde está aquí la inteligencia artificial? En este punto. La posibilidad de, a partir de todos esos datos de genotipado y fenotipado que tengo integrados y que tengo depositados en mi base de datos, poder llegar a hacer la predicción de estos individuos que me van a ahorrar el trabajo de cruzamiento. Evidentemente hay que hacer cruces y hay que hacer evaluaciones, pero muchísimas menos. Es decir, como conclusión, que ya lo he dicho en la diapositiva anterior, la integración de sistemas de bases de datos avanzados, donde tenemos datos de pedigrí, datos de fenotipado, datos de genotipado, herramientas que nos permiten obtener esos datos con mucha calidad y el entrenamiento posterior de modelos de inteligencia artificial nos va a ayudar, como decía al principio, a que ese caniche se vuelva un poco más lobo en menos tiempo, que ese tomate pueda ser más resistente a las condiciones que están dándose de forma tan rápida en nuestro mundo y poder llegar a
obtener una nueva generación de productos mucho mejores tanto para los agricultores como para el consumidor final. En definitiva, gracias a esta estructura que he presentado, hemos sido capaces de entrenar todos estos algoritmos, incrementar la diversidad genética, aumentar la base genética del tomate y poder desarrollar variedades aptas para el mercado en un tiempo récord. Es decir, el objetivo de esto es poder democratizar ese I+D, ponerlo a la disposición de todos y ayudar a que ese objetivo final, que es conseguir estar el máximo tiempo posible en este mundo sin que nos vayamos a la extinción, pues seamos capaces de conseguirlo entre todos. Así que muchísimas gracias y nada, cualquier pregunta, como lo gestione la organización, pues estaré encantado de responder. Bueno, genial, Edgar, muchas gracias por mostrar todas las tecnologías, bueno, algunas de las tecnologías que tenéis tan distintas. Yo creo que ayuda bastante a la gente a visualizar que es un proceso que requiere especialistas de diferentes categorías, de diferentes perfiles. Y bueno, para entrar ya en las preguntas, que estamos muy cerca ya de terminar con el tiempo previsto. Bueno, tengo recogidas 3 preguntas. Una de Ana Marco, que hace referencia a cuáles son los caracteres que más piden mejorar o lo más importante. Y también menciona que cuál sería uno de los más complicados de conseguir. Yo esto, bueno, me imagino que va dirigido especialmente para Sara o Manuel. Yo creo que, pero bueno, creo personalmente que esto depende mucho del tipo de cultivo y de la necesidad. Si surge una necesidad, por ejemplo, que el rugoso está afectando bastante, pues evidentemente tienes que dar salida y se convierte en una urgencia. Pero bueno, ellos van a saber explicar mejor este tipo de cuestiones. Como bien has dicho, Alejandro, realmente no hay un carácter único o un carácter más demandado. Dependiendo del tipo de cultivo y dependiendo del momento, se van a pedir unas cosas o se van a pedir otras. Pueden primar, por ejemplo, el sabor, uno de los caracteres más demandados en los últimos años en especies tan importantes como, por ejemplo, el tomate. Puede primar, por ejemplo, la conservación, pues también un poco por el hecho de reducir el residuo, el desperdicio alimentario, ¿no? Uno de los temas que tenemos todos marcados en nuestros programas. Y luego a nivel de campo o a nivel agronómico siempre está la producción, siempre está las características, que sean variedades que tengan una buena cantidad de género que cumpla con los cánones de calidad de cada una de las empresas, y principalmente son esos. Los más complicados de conseguir, pues por ejemplo ahora el tema de la resistencia, como se ha nombrado, ¿no? El tema del virus de rugoso del tomate es quizá uno de los ejemplos más actuales de cómo un virus que apareció o se empezó a expandir hace 5 o 6 años de una manera más rápida y más masiva, está poniendo un poco pata arriba todos los programas de novedades en cultivo de tomate, porque es una resistencia que no es fácil de incorporar. No sé si con esto se responde. Yo creo que sí, yo creo que sí. Cada cultivo tiene un frente abierto, claro, y hay que darle respuesta pues, según esas necesidades, ¿no? Luego también nos pregunta Francisco Borrego si es posible, bueno, en los lugares de producción de esas semillas que, bueno, que no tienen tanto control, se puedan, bueno, pues traer precisamente enfermedades, bacterias, virus, hongos, que no estén presentes en el país. Si, bueno, me imagino también que tiene interés en las medidas de control, si hay algún tipo de, bueno, en este sentido. No sé, imagino que va dirigido a vosotros también, sí, porque tenéis claro, centros de producción. Bueno, aquí un poco la respuesta es obvia, ¿no? El nivel de profesionalidad de cada una de las empresas limita ese riesgo. No es lo mismo confiar en una empresa de primer nivel que traernos nosotros una semilla en la maleta de cualquier manera, sin ningún control y sin haber pasado ningún registro. Por aquí, como bien ha comentado nuestra compañera Elena, hay una serie de normativas que debemos de cumplir, y si no confiamos en ese cumplimiento de esa normativa o intentamos hacer trampas y saltarnos todos los controles, creo que la respuesta está más que dada. Genial, Manuel. También nos preguntaba Joel Sánchez qué limitaciones existen en la actualidad en el marco de la Unión Europea a nivel de desarrollo y como a nivel de registro. Hombre, yo creo que va dirigida a Elena, creo que es una pregunta bastante, bueno, que puede ser que requiere una respuesta bastante amplia, pero bueno, no sé si Elena...
Bueno, pues muchas gracias. A ver, bueno, realmente existe una normativa lógicamente para cultivos modificados genéticamente. Lo que pasa es que es inaplicable en la Unión Europea, ¿no? Las limitaciones están porque el proceso de autorización, que conlleva una serie de evaluación de estudios, de evaluación de riesgos, que según nos ha comentado alguna empresa, pues puede llegar a suponer más de 20 millones de euros, ¿no? de estudios, de tiempo, todo tipo de resistencias. Bueno, la verdad es que se piden cosas un poco inverosímiles, pues lo que resulta es que cuando ya has conseguido obtener la autorización de ese evento, pues existe la posibilidad de que un Estado miembro invoque pues un principio de precaución y limite el cultivo de ese evento en su territorio. Esto sin ninguna justificación más que, bueno, pues alerta o mal, digamos, percepción de los consumidores o de los productores, ¿no? Por tanto, no hay ninguna empresa ni ningún centro público que pueda ni acometer los gastos que tiene ese proceso de evaluación, sometido luego a esa incertidumbre, ¿no? De que pueda o no ocurrir. Y aquí hago una diferencia. Una cosa es que yo estoy hablando de autorización para cultivo. Autorización para cultivo, sabéis que solamente hay un evento autorizado en la Unión Europea de hace más de 20 años, el MON 810, y solamente se cultiva en España. Para consumo sí, que yo sepa, yo he perdido la cuenta, pero debe de haber más de 200 o 300 eventos que pueden entrar en nuestro territorio para consumo, pero que no los podemos producir. Pero básicamente es eso, una cuestión de que no es competitivo acometer ese proceso regulatorio para luego que se pueda limitar, además, hoy sí, mañana no, en este país sí, en este país no. Es inverosímil, no se puede. Sí, totalmente. Muchas gracias, Elena. Bueno, voy a recoger ya las dos últimas preguntas que van dirigidas a Edgar y ya con esto terminamos el webinar. Es una pregunta que también me hacía cuando estaba haciendo el doctorado, sobre los términos de resistencia intermedia y alta, que bueno, a veces también se usa incluso tolerancia, que porque no hay un criterio muy claro, que es para saber dónde está el punto para diferenciar entre intermedia y una resistencia alta. Y también nos preguntan por la capacidad para analizar del Fitobot, concretamente sobre los parámetros que puede medir y cuántas muestras. Perfecto. Pues bueno, yo creo que el término de resistencia y tolerancia, a mí me gusta ser muy prudente porque al final eso es algo que está la acepción científica, que es la que yo voy a dar, y luego está la acepción de marketing o de empresa, que es la que vemos en los carteles cuando vamos circulando por aquí, por Almería, por la zona de la Casi, la Mojonera, etc. La acepción científica, una resistencia, es un mecanismo que confiere a la planta la posibilidad de superar o contener la expansión de un virus, ¿vale? Ya los niveles de resistencia dentro de eso, normalmente los más fáciles de comprender son las resistencias completas, que es que la resistencia es del 100%, es decir, hay muchos mecanismos. Uno, por ejemplo, es la necrosis foliar, que genera un círculo donde se ha producido la infección y evita la expansión del virus. Y es verdad que hay otros mecanismos de resistencia que no son completos. Entonces, el virus tiene dificultades para desarrollarse dentro de la planta y se puede modular más o menos la movilidad del virus dentro o su replicación, pero no se elimina, es decir, el virus sigue presente. Eso hace que la planta pueda completar su ciclo vital, pero que pueda haberse afectado el rendimiento. Luego, la tolerancia normalmente se aplica a conceptos de estreses de tipo abiótico, ¿vale? Es decir, la capacidad que tiene una planta a tolerar una condición extrema de cultivo, como puede ser la salinidad, la sequía. Cuando hablamos de tolerancias, hablamos de mecanismos genéticos que no son de uno o unos pocos genes, que son los que están normalmente asociados a las resistencias bióticas. La tolerancia son conjuntos de mecanismos multigénicos que pueden estar involucrados en muchos parámetros de la regulación metabólica de una planta, es decir, no solo
reconozco la cápside del virus y por eso no le dejo entrar y eso es un gen de una proteína de la membrana, sino estamos hablando de un conjunto de genes que regulan presiones osmóticas intra o apo dentro de la célula o del apoplasma, acumulación de metabolitos secundarios que permiten que la planta regule mejor su osmosis. Es decir, hay muchísimas cosas. Por eso no hablamos de un mecanismo de resistencia, sino un mecanismo de tolerancia, porque una planta no puede ser resistente a la sequía. Es como, yo no puedo ser inmune a que me dé un golpe de calor por la calle, pero me puedo poner un sombrero y puedo beber agua y aguantarlo mejor. Mientras que sí me puedo hacer inmune al virus de la viruela, por ejemplo, porque sí que puedo desarrollar mecanismos de resistencia completos. Entonces, desde el punto de vista científico, yo haría referencia a resistencias para estreses de tipo biótico, tolerancias a estreses de tipo abiótico. Y dentro de las resistencias, en función de lo bueno o lo malo que sea el mecanismo de resistencia que tenga la planta, porque recordemos que no tiene un sistema inmune como tal, hablamos de resistencias completas o resistencias parciales. Ahora, resistencia intermedia. ¿Qué es una resistencia intermedia? Que a veces sí que soy resistente y otras veces no. Es decir, no creo que una resistencia intermedia como tal exista. Existe. O eres resistente o no eres resistente. Y también depende mucho de la carga del virus, de la propia presión del patógeno. Es que... Correcto. En fin, entonces, sí. En ese aspecto es verdad que, sobre todo con el virus del rugoso, se ha publicitado mucho resistencia intermedia. ¿Por qué? Porque es verdad que las fuentes de resistencia que actualmente hay en el mercado funcionan bien en ciertas condiciones, pero hay otras condiciones, si hay una coinfección con otro virus, si hay un incremento de las temperaturas, pues es posible que esa planta no sea capaz de resistir completamente al virus. Así que eso ya, como hay mucho desconocimiento sobre el tema y todavía no hay nada claro, pues prefiero no pronunciarme al respecto. Sí, y la otra pregunta, de los parámetros, de cuántas puedes medir y qué puedes medir. Pues ahora mismo en el Phytobot tenemos capacidad para hacer ensayos de miles, o sea, en el orden de las miles de plantas. Estamos hablando de un ensayo tipo puede estar entre unas 2.000, 4.000 plantas y los datos que nosotros obtenemos ahora mismo son datos de imagen el espectro visible, ¿vale? No trabajamos con cámaras hiperespectrales, que sería la evolución del servicio hacia poder analizar algo más que no sea solo desarrollo vegetativo de área foliar y radicular, es decir, morfología y estructura de planta. Y luego, ¿qué se puede medir? Pues pueden medir ese desarrollo vegetativo en cualquier condición de cultivo que tú quieras. Normalmente estamos trabajando mucho con empresas de bioestimulantes y de fertilizantes que nos utilizan para hacer screenings y cribados de muchas concentraciones de producto, muchas combinaciones, también en condiciones de estrés abiótico, para ver cuál es el que favorece más o menos el desarrollo de sus plantas en esas condiciones. También para hacer ensayos de toxicidad, de dosis, etcétera. Vale, genial. Pues como ya estamos un poco pasados de tiempo, voy a dar por concluido el webinar. Simplemente, bueno, agradeceros de nuevo a todos los ponentes y a todos los que hayáis estado hasta el final y los que hayáis estado solamente parcialmente, que, bueno, recordaros que podéis pedir certificado de asistencia a los que hayáis estado durante el webinar y que este año se cumple el 50 aniversario de la Fundación Cajamar, así que estad muy atentos a Plataforma Tierra, que ya todos los que hayáis participado pues estaréis registrados y estaréis recibiendo las novedades, ¿no?, semanalmente, porque vamos a tener muchas actividades de transferencia y bueno, pues cualquier visita que tengáis pensada hacer a nuestros dos centros de Almería y Paiporta, pues que sepáis que hay una serie de investigadores que siempre estamos muy abiertos a mostraros todos los trabajos y proyectos que hacemos aquí. También deciros que Cajamar tiene una incubadora de empresas, Cajamar Innova, que da cobertura al sector en temas de gestión del agua, en temas de agrotech y ahora en temas de la cadena alimentaria. Entonces, bueno, que cualquiera que tenga alguna inquietud, que necesite algún apoyo para iniciar un proyecto nuevo, que sepáis que Cajamar pues, tiene una incubadora que, como sabéis, pues tiene mucho peso en el sector agroalimentario y bueno, es muy buena opción, ¿vale? Para todos los que estén interesados en este tipo de servicios. Nada más, muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes y el equipo de Plataforma Tierra y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.